Paz a vosotros, amados hermanos. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, día del reposo de nuestro Dios, con bendición que nos concede tener en estos momentos. Voy a poner, hermanos, una alabanza, que es el preludio a nuestro mensaje en esta tarde. Disfrútenlo para la gloria de Dios. Nunca vi un rostro sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, Allah, si estás llorando, si estás sufriendo, no importa, escucha. Después de frente abriendo camino, llenando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. El canto se llama Alaba a Dios. Lo está cantando un grupo que se llama Emanuel. Escúchalo, hermano, es una belleza. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba, alaba, estás de alaba, Dios de frente abriendo camino, quemando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Bueno, a través de este canto damos la bienvenida a los que se van sumando a esta transmisión. Le damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder compartir en este día de reposo.
El cantante de ese canto se llama Dani Berrios y es una belleza de canto. Alaba a Dios. A propósito de lo que vamos a meditar en esta tarde, que el Señor nos permita siempre, siempre alabar su nombre. Gloria a Dios. Si puedes buscar, hermano, tu himnario en el himno número 23. Te invito a buscarlo, el himno número 23. Se llama Bendice a tu Creador. Bendice a tu Creador, hermano. Yo te invito en esta tarde, en el nombre del Señor, que tú bendigas a Dios. En medio de las circunstancias que estás viviendo, que estamos viviendo cada uno de nosotros, hay que bendecir el nombre del Señor, hay que alabar el nombre del Señor. Así que yo te invito en esta tarde que lo podamos hacer juntos con este himno 23, antes de pasar al estudio de la palabra del Señor. Bendice a tu Creador. Bendice, oh alma, tu Creador, con fervida canción. Despierta y cante su loor, tu ardiente corazón. No olvides nunca su bondad con negra ingratitud, pues Él perdona tu maldad, te salva y da salud. Canta, canta, dulcísima canción. Canta, canta al Rey de la creación. Vosotros ángeles que Él creó y hacéis su voluntad. Vosotras obras que Él formó, su nombre celebra. De bien tu boca llena está y nueva juventud. A tu alma siempre le dará, calmando tu inquietud. En ira lento para arder, más pronto es en su amor. No quiere siempre contender, ni dura su furor. Canta, canta, dulcísima canción. Canta, canta al Rey de la creación. Vosotros ángeles que Él creó y hacéis su voluntad. Vosotras obras que Él formó, su nombre celebra. Tan alto cual el cielo creó sobre este mundo cruel, así su amor engrandeció al darlo al hombre fiel. Y tan lejanos cuales están oeste y este así, mis rebeliones estarán muy lejos y de mí. Canta, canta, dulcísima canción. Canta, canta al Rey de la creación. Vosotros ángeles que Él creó y hacéis su voluntad. Vosotras obras que Él formó, su nombre celebra. Se acuerda que del polvo soy, formado en su poder, que el hombre es flor tan solo de hoy, que al sol va a perecer. Mas Él de siglo en siglo da su amor sin limitar a todo aquel que listo está.
sus leyes a guardar. Canta, canta, dulcísima canción. Canta, cantad al Rey de la creación. Vosotros ángeles que él crió y hacéis su voluntad. Vosotras obras que él formó, su nombre celebrar. Amén. Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile, hermano, cántale al Señor, hermano, alaba al Señor. Hermano, tienes voz, tienes aliento de vida en tu ser, canta al Señor, alaba a tu Creador. Bendice alma mía al Señor, decía David, y que todo mi ser bendiga siempre, siempre su santo nombre. Amén. Es un himno que nos llama a siempre alabar a nuestro Dios. Vamos a orar para pasar al estudio de la palabra en esta tarde. Quiero invitarte ahí en el lugar donde te encuentras, hermano. Ahí donde estás. Hermana, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesús por la vida que nos concedes, por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor, de manera virtual a través de esta plataforma que estamos utilizando, Señor, para la cual hay una amplia disponibilidad, no solo en nuestro alrededor, sino en lugares muy lejanos, Señor, de tal manera que podemos enlazarnos, contactarnos los unos con los otros. Bendecimos, Padre, este tiempo. Te agradecemos por esta oportunidad. Te pedimos que bendigas a quienes están sumándose, Señor, a esta transmisión. Sabemos que hay muchos hermanos en nuestra iglesia que están pendientes, Señor, de las transmisiones que se realizan a nivel nacional o en su distrito o bien, Señor, en su congregación local. Te pedimos, Padre, que cada uno de ellos, como nosotros, podamos ser en esta tarde bendecidos, edificados, conforme a tu misericordia, recibamos de ti, Señor, alimento para poder continuar en nuestra jornada. Gracias por tu palabra, te bendecimos y te agradecemos, Señor, por esta oportunidad preciosa. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos. Bien, quiero pedirles, por favor, que tomen su lugar, si tienen lugar ahí donde se encuentran, para que podamos juntos meditar en la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de este tema muy importante. En Hechos capítulo 16, verso 25, si gustan ustedes buscar en su escritura. De hecho, ustedes saben que tomamos un texto que es base de nuestra meditación. Yo les pido que no lo pierdan, les pido que tengan ahí una referencia donde puedan encontrarlo fácilmente. Sí, tocaremos algunos otros pasajes, sin embargo, regresaremos constantemente a este pasaje del libro de los Hechos capítulo 16. En el verso 25 dice de la siguiente manera: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Así dice la palabra del Señor. Por eso yo he titulado este mensaje de esta tarde, en la aflicción, alaba a Dios. Existen personas, hermanos, a las que les encanta cantar, les gusta mucho, mucho cantar. Y hay quienes lo hacen en público sin reparo alguno, sin pena, sin ningún tipo de temor. Y hay quienes lo hacen, disfrutan mucho cantar, pero lo hacen a solas. Un lugar favorito donde algunos nos encanta cantar es, por ejemplo, en el baño, cuando nos estamos bañando. Nos gusta mucho cantar a algunos porque no se atreven a hacerlo de manera pública. A mí en particular, hermanos, me encanta cantar, me encanta. Vengo de una familia que en donde el canto, la parte de la música, hermanos, se da de manera natural, lo cual no quiere decir que yo cante bien, quiero aclarar. Quiero decir que me gusta cantar, me encanta cantar, lo disfruto mucho. Y el Señor nos permitió a mi familia y a mí, hermanos, formar en algún momento
algún grupo y llevar el mensaje de Dios, exaltar su nombre, bendecir a Dios a través del canto en muchos lugares donde Dios nos permitió compartir. Gracias a esos momentos conozco a muchos hermanos hoy con los cuales mantengo todavía contacto y bendigo a Dios por ese tiempo que nos dio de poder ministrar a su pueblo y ministrarle a él a través del canto. Cuando estoy alegre, canto. Por lo general, todo el tiempo estoy cantando. Si estoy haciendo alguna actividad, estoy cantando. Y si puedo disfrutar de un tiempo de trabajo, por ejemplo, en alguna actividad, haciendo algún quehacer en la casa, algo de mantenimiento también, canto. Estoy en el templo, cuando estábamos en el templo, cantaba y si no, silbaba, pero siempre estaba yo con esta inquietud de alabar el nombre del Señor. Recuerdo el pasaje, por ejemplo, de Santiago, en el capítulo 5, verso 13. La carta de Santiago nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Bueno, que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. Así que quiero que noten cómo dice Santiago en la parte final de este versículo. ¿Está alguno alegre? Bueno, que cante alabanzas, porque es un impulso natural que cuando hay alegría en el corazón, la persona cante. De ahí el dicho que dice que barriga llena, corazón contento y la música por dentro. Pero yo hoy quiero hablar en particular de una ofrenda que sube a Dios como un olor grato, mucho más grato todavía, que es alabar a Dios, no solamente en el tiempo de calma, sino y principalmente cuando la situación no es agradable, cuando está en contra, en medio pues de la aflicción. Alabar a Dios en medio de la aflicción, hermanos, es algo sobrenatural. Seguramente ustedes vieron en internet a diversos cantantes de varias naciones que han hecho colaboraciones gratuitas, ofreciendo conciertos a través de los medios digitales para entonar algunas piezas, ¿no?, musicales, algunos cantos que son ya sea de su autoría o que ellos interpretan, y eso lo hacían con la intención de que este tiempo de confinamiento, de pandemia, fuera mucho más sobrellevable, que no fuera tan complicado para la población. De la misma manera, algunos cantantes también cristianos se han sumado y han hecho estas colaboraciones, entonando alabanzas también en estos tiempos de pandemia. De hecho, al final les voy a poner en un postludio una colaboración precisamente de varios cantantes cristianos que han hecho esto también, entonando alabanzas a Dios en medio del confinamiento. En algún momento de esta pandemia que ya se ha prolongado y que, se lo digo con toda certeza, se va a prolongar más todavía, era común ver en los noticiarios a muchas personas saliendo a sus balcones cantando. Cantaban y cantaban y cantaban, dado que no podían reunirse de manera presencial, de manera cercana. Lo que hacían era abrir sus ventanas, salir a sus balcones, principalmente en Europa vimos esto, y se ponían a cantar, cantar y cantar y cantar. Y algunos de ellos eran cantos, no eran solamente canciones, eran también cantos. ¿Por qué cantar en medio de una circunstancia tan complicada? ¿Por qué alabar en medio de una situación tan difícil? Así que hoy quiero meditar con ustedes, hermanos, cómo la Escritura nos llama y nos alienta a alabar a Dios en medio de la aflicción. ¿Está alguno alegre? Bueno, cante alabanzas. ¿Está afligido? Haga oración. Pero yo estoy hablando aquí de un nivel superior de alabanza, que es no solamente cuando estamos alegres, cuando el corazón rebosa de alegría, está contento. Yo estoy hablando aquí de un nivel superior de alabanza, que es alabar a Dios en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, en medio de la adversidad. Y para eso voy a tomar el caso que está precisamente en el libro de los Hechos, del cual yo mencioné hace un momento, en el capítulo 16. La aflicción, hermanos, hace referencia a un sentimiento profundo de tristeza, de pena, de dolor o de sufrimiento. Nosotros miramos constantemente en las páginas de la Escritura cómo se hace referencia a este sentimiento de aflicción, a esta situación de opresión que se vive en el alma, y eso puede en algunas traducciones traducirse como amargura, como tristeza, como pesar, y quiero decir también que se trata de un estado, si bien complicado, si bien difícil, es
transitorio, es temporal, y siempre vamos a mirar a lo largo de la escritura, de cada una de sus páginas, siempre vamos a mirar que Dios aparece como la solución para esta circunstancia de aflicción que vive el cristiano. ¿Por qué de decir, hermanos? Precisamente que la aflicción no es solamente para los que no conocen a Dios. La aflicción es para todos. La aflicción es algo que viene a nuestra vida de manera, puedo decir, incluso natural. Es decir, se presentará, si no se ha presentado ya o si no está presente en este momento, en algún momento de nuestra historia se va a presentar, porque la aflicción es precisamente para todos. Sería muy ilusorio decir que el cristiano no va a pasar por eso, que el cristiano no va a enfrentar aflicciones, que no va a tener ningún tipo de problema. Ninguno de nosotros, ningún ser viviente en esta tierra puede afirmar tal cosa. La escritura dice en el libro de los Salmos que muchos dolores habrá para el impío, muchos dolores para el impío. Pero también en otra porción afirma el mismo salmista: muchas son las aflicciones del justo. Entonces, como podremos notar, tanto los que no son creyentes o no son justos, no justos en sí mismos, sino justos en Dios, como aquellos que han sido justificados en la sangre de Cristo, padecemos aflicciones, padecemos sufrimiento, padecemos tribulación. De tal manera, entonces, que no hay persona que haya pisado este planeta que no pase, hermanos, por la aflicción. Lo que marca la diferencia entre unos y otros no es precisamente lo que ya mencioné, que pasen o no, vamos a pasar todos. La diferencia es la manera en cómo nosotros, cada uno de nosotros, afronta esta situación. ¿Qué clase de forma nosotros tenemos para afrontar una situación así en nuestra vida? ¿Cómo le hacemos frente? Porque hay quienes sufren y pierden sus esperanzas. Hay quienes sufren y se llenan de amargura en su corazón. Hay quienes sufren y reniegan incluso de Dios. Maldice a tu Dios y muérete, dijo aquella mujer. ¿Se acuerdan? Pero hay quienes sufren y alaban. ¿Alabar? Diría alguno. Algunos de ustedes están diciendo, alabar a Dios en medio de las tribulaciones. Sí, hermano, alabar a Dios en medio de la aflicción. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué? Porque alabar a Dios, hermanos, en medio de la aflicción, es el reflejo de una fe madura y sólida. Por eso, alabar a Dios es una de las maneras en que muchos hoy están lidiando con su enfermedad, con su aflicción. Algunos tal vez están contagiados de COVID, algunos tal vez están teniendo otro tipo de enfermedad, aflicción, tal vez desempleo, tal vez problemas, tal vez tribulaciones, angustias, no lo sé. Pero la alabanza, amados hermanos, la alabanza tiene poder. La música tiene una influencia terapéutica. Esto que estoy diciendo no es algo que se ha inventado. Hay ya desde hace algunos años evidencia sólida, evidencia real, objetiva, verificable, que nos habla acerca de los beneficios que la música representa para la persona. Incluso no solo para las personas, para cualquier ser vivo, la música. Pero estudios, hermanos, neurocientíficos demuestran que la música tiene la capacidad de cambiar nuestros estados de ánimo, porque activa nuestras estructuras emocionales del cerebro, y cuando alguien escucha música, se activan estas áreas que tenemos en nuestro cerebro que se encargan de la empatía, es decir, nos hace más empáticos, más comprensivos, incluso más compasivos. Por supuesto que dependerá también del tipo de música, porque hay otras aberraciones que alguien escucha por ahí que no se llama música. Pero bueno, respecto al canto, hermanos, ¿sabía usted que cantar aporta grandes beneficios para la salud, tanto en aspectos psicológicos como emocionales, pero también a nivel físico? Interesante, ¿verdad? Uno de los principales hallazgos, hermanos, que se hizo hace no mucho tiempo fue el hecho de que cuando la persona canta, hace que su cuerpo produzca endorfinas, que son neurotransmisores que levantan el ánimo y que nos ponen de buen humor.
También se han hallado, hermanos, vinculaciones entre el canto y la producción de dopamina, de oxitocina, de serotonina. Son sustancias que contribuyen con la sensación de bienestar. Es decir, que cuando la persona canta, hay una sensación de bienestar en su persona, en su cuerpo. La persona se siente bien, se siente mejor, reduce los niveles de cortisol, que es esta hormona que se libera como respuesta al estrés. Es decir, que tiene enormes efectos positivos. Y todavía más interesante se me hizo que al leer yo esta nota científica, encontré que los que se encargaron de hacer este estudio afirmaban que cantar en un coro, en una iglesia, hace todavía mucho más bien a la persona. Cantar alabanzas eleva el nivel de satisfacción y bienestar. ¡Wow, hermanos! De verdad, es impresionante cómo Dios no se equivoca y cómo cuando nosotros cantamos, nosotros producimos bienestar para nosotros. Estoy hablando de que hay beneficios a nivel psicológico, emocional y fisiológico, físico y espiritual, por supuesto. Por eso es que cuando ellos analizaron que personas que cantan en coros en la iglesia les da un nivel mayor todavía de satisfacción y de bienestar. Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versos 6 y 7, te los doy para que los anotes. Recuerda que yo siempre pido que traigas tu libreta y tu pluma para anotar. Dice, en lo cual vosotros alegráis ahora por un poco de tiempo, y si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esta fe se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A veces, hermanos, la aflicción viene por cosas que nosotros hemos provocado de manera directa. Alguna mentira, algún robo, algún fraude, algún adulterio, alguna situación que nosotros mismos hemos provocado y viene a nosotros aflicción, pero en otras ocasiones viene de manera indirecta. Un fenómeno natural, quizá un accidente provocado por alguien más. Yo soy muy cuidadoso al manejar, pero quizá alguien que está a mi lado no lo sea, me impacta y produce algún tipo de problema, de percance en mi persona, algún daño, y algunas veces entonces la aflicción viene por situaciones que me corresponden 100% a mí, pero hay otras en que no, hay otras en que es alrededor de mí, y esto es una realidad porque el mundo no es como debiera ser, pero así es. Pero yo quiero llevarte entonces a la luz de la Escritura, a un ejemplo vívido de dos varones que enfrentaron aflicción en su vida, y quiero que veamos juntos cómo ellos afrontaron esta situación, a fin de que tanto tú como yo podamos juntos aprender de ellos. Quiero ponerte en contexto en el capítulo 16 del libro de los Hechos. En el capítulo 15, nosotros vemos que hay una reunión de lo que hemos denominado el primer concilio de nuestra iglesia, de la iglesia naciente. Había una situación, había algún problema que discutir, se tenía que consensar, se tenía que conciliar las posturas, y algunos decían una cosa, otros decían otra. Finalmente el Espíritu los guía y pueden conciliar la situación, pueden resolver sus problemas en paz y pueden avanzar. De ahí en adelante toman la decisión en ese concilio de tomar a algunos varones para enviarlos a una región llamada Antioquía con Pablo y Bernabé, que ya estaban colaborando en la predicación del Evangelio. Entre ellos iba un hombre llamado Silas. Silas fue seleccionado por Pablo para que fuera su acompañante para ir a visitar a los hermanos a fin de confirmarlos en la fe. No se trataba solamente de predicarles el Evangelio, no se trataba solamente de que empezaran a congregarse, se trataba también de confirmarlos en la fe a fin de que la tentación de regresar al pasado no fuera tan fuerte, sino más bien permanecieran en la verdad con que Cristo les ha hecho libres. Y entonces, cuando nosotros avanzamos siguiendo el relato de Lucas, el médico amado, que fue el escritor del libro de los Hechos, miramos en el capítulo 16 cómo Pablo y Silas llegan a unas ciudades llamadas Derbe y Listra, que según el mapa actual corresponden a regiones en Turquía.
y ahí conocieron a un joven que se convirtió en uno de los pastores más conocidos en ese momento y que hasta el día de hoy hemos nosotros también conocido. Estoy hablando de Timoteo, que en ese tiempo era un jovencito, y ahí Pablo lo toma bajo su tutela y se convierte en su padre espiritual. Lo digo en esos términos porque el mismo Pablo se lo dice a él: podrás tener muchos maestros, pero en Cristo solamente yo te engendré. Entonces él vino a ser su padre espiritual de este jovencito. Así pues llegamos a versos más adelante y miramos a Pablo visitando a los hermanos y confirmándolos en la fe. Después de viajar por varias ciudades, llegan a Filipos, que es una provincia de Macedonia, y en este lugar, perdón, en este lugar conocieron a una mujer llamada Lidia. Lidia era vendedora de púrpura, una tela muy fina. Y dicho sea de paso, hermanos, fue la primer creyente bautizada en ese lugar, y no solo ella, sino su familia. De hecho, ella abrió, dice el libro de los Hechos, que ella abrió su hogar para que Pablo compartiera el evangelio allí. Hasta aquí entonces podemos ver a Pablo y a Silas cómo están siendo bendecidos por Dios, prosperados, guardados por él, poniéndolos en gracia delante de los hombres, de todos los que estaban ahí. Y la palabra de Dios está siendo predicada y muchos están viniendo al conocimiento de la gracia salvadora. Aleluya, gloria a Dios, el evangelio está siendo predicado, gente se está convirtiendo, las familias completas se están convirtiendo, pero, y siempre que escuchamos un pero, decimos, algo pasa, hay problemas. Nada dura para siempre, hermanos. Después de la bendición de compartir el mensaje de salvación en casa de Lidia, dice el texto que alguna vez saliendo en el camino, Pablo le sale al encuentro una mujer con un espíritu de adivinación, un espíritu demoníaco. Y esta mujer, dice el verso 16 del capítulo 16, recuerda que estamos en el capítulo 16, dice que le daba gran ganancia a sus amos porque hacía una especie de adivinación. Y con eso, ustedes saben que una de las mentiras más grandes del diablo es darle a conocer a la persona su futuro y, aparte de todo, cobrarles. Yo le voy a decir su futuro en esta tarde sin cobrarles un solo peso. Aprovechando que estamos en tiempos de pandemia, si creyó en Cristo, vida eterna. Si no creyó en Cristo, condenación eterna. Ya se lo dije y no le cobro ni un peso. Después de unos días, Pablo libera a esta mujer, ordenándole al espíritu inmundo, hermanos, que salga de ella en el nombre de Jesús. Por supuesto que el espíritu obedeció y entonces ella fue libre, pero esto no puso nada contentos a sus amos porque recibían de ahí bastante ingreso. Y entonces, como ellos se beneficiaban de esta actividad demoníaca de esta mujer, pues no les pareció para nada gracioso, ¿verdad? Agradable que Pablo haya hecho esto. Y entonces llegamos al verso 22. Ahora sí, fija tus ojos, por favor, en la lectura del verso 22 que vamos a meditar en estos momentos. Te recuerdo que estamos en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice que el pueblo se agolpó contra ellos. Pero cuando estudiamos, voy a hacer una pausa, y cuando estudiamos, hermanos, acerca de las pruebas, establecimos con base en la palabra de Dios que las pruebas, son necesarias, son inevitables, son temporales, y alégrate, hermano, porque estas pruebas nunca serán mayores a nuestra capacidad de soportarlas en Dios. Así que lo voy a decir una vez más: servir a Dios y vivir bajo su voluntad no significa una vida carente de problemas. De hecho, la Biblia nos dice en reiteradas ocasiones que la fidelidad a Dios será motivo de sufrimiento y dolor, sí o sí. El Señor Jesús lo afirma así en el Sermón de la Montaña, en la sección del capítulo 5, donde habla acerca de las bienaventuranzas, diciendo que nuestro galardón ya está aguardando en el reino de los cielos y nos llama bienaventurados por sufrir por su causa.
son bienaventurados, son doblemente dichosos cuando sufran por causa de mi nombre, pero con gozo y alegría, porque ese trabajo, esa situación que están viviendo no es en vano. Ese es un trabajo que tiene grande recompensa, una recompensa que va a trascender esta vida misma. El mismo apóstol Pablo, de quien estamos estudiando en esta tarde, comprendía esta situación a la perfección, estando él en la prisión por causa del evangelio. Yo sé que hay mucha gente que hoy está en prisión no por causa del evangelio, sino porque hicieron algo. Y a eso me refería yo cuando la aflicción viene por cosas que hemos provocado, como a veces viene por cosas que no hemos provocado, porque sé que también hay algunos que lo están sin haber cometido ningún ilícito, y así como hay muchas cosas más. Pero Pablo, que por causa del evangelio está preso, está encadenado, escribió esto a los cristianos en la ciudad de Filipos, en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los filipenses, en el verso 29, escucha con atención lo que Pablo les dice a sus hermanos: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Quiero que notes cómo va de la mano. Creer en Cristo y padecer por él van de la mano. No se puede creer en Cristo sin pasar por aflicciones, como estamos estudiando a través de la palabra del Señor. Se les ha concedido que crean en él por la gracia de Dios. Ustedes creen en él, por esa misma gracia se les concederá no solamente creer, sino también sufrir, también padecer. C.S. Lewis dijo en alguna ocasión: la vida con Dios no es inmunidad contra las dificultades, sino paz en medio de las dificultades. La acción liberadora de Pablo fue el pretexto perfecto para que los que estaban ahí, los residentes de ese lugar, los llevaran delante de las autoridades y los acusaran de manera injusta. Mira el verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Miren estos siervos de Dios que momentos antes están predicando el evangelio, están mirando cómo se están convirtiendo las personas al evangelio glorioso de Cristo Jesús. Mírenlos ahora siendo exhibidos, siendo rasgadas sus vestiduras y siendo azotados. Y no solo eso. El verso 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, dice el verso 24, que los metiera en el lugar con mayor seguridad. Y entonces este hombre, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Les dieron no uno ni dos azotes, les dieron una buena tunda, hermanos, una buena tunda con varas romanas que se usaban para el castigo público. Estas varas eran conocidas como as de lictores, que eran en la unión de 30 varas, generalmente de abedul u olmo, una por cada curia de la antigua Roma. Es decir, había un simbolismo para poder armar estas varas, que no era una sola varita, eran 30 varas atadas de manera ritual con una cinta de cuero rojo formando un cilindro que utilizaban para castigar a las personas. De hecho, los judíos, por ejemplo, tenían la costumbre de dar 40 azotes menos uno por aquello de que no se les vaya a pasar la mano y le dan de más, ¿verdad? Pero imaginen ustedes entonces que Pablo, Silas están recibiendo una golpiza y se les dio la orden al carcelero de que los resguardara en el lugar más profundo de la prisión. Entonces, además de recibir la paliza, Pablo y Silas están siendo expuestos públicamente como si fueran malhechores, como si hubieran cometido un acto ilícito, y les desgarran la ropa. Y algunos mencionan que para hacer este tipo de castigo los amarraban a un palo, ¿verdad? Para que tuvieran la espalda desnuda y pudieran entonces azotarlos, y estando en esas condiciones les propinan de verdad una
una paliza. Como el carcelero, dice el texto, recibió la orden de resguardarlos muy bien, los metió en el calabozo de más adentro, el más profundo, y les aseguró los pies en el cepo. El cepo, hermano, si usted no conoce este instrumento que se utilizaba para los presos, era una estructura de madera que tenía agujeros ya sea en los brazos para que la persona estuviera así, con los brazos metidos, ¿verdad? Sellados, mejor dicho, inmovilizados, no sellados, a la cabeza a veces también, la cabeza, los brazos, o bien los pies, que fue en el caso como sucedió con Pablo y con Silas. Dice que se utilizaba, la historia nos dice que el cepo se utilizaba como un método de castigo, según miramos en diferentes porciones de la escritura. Resulta interesante que otro siervo de Dios, que también predicaba acerca de la fidelidad a Dios, acerca del arrepentimiento, acerca de enmendar los caminos, un mensaje nada popular hasta el día de hoy, puedo decir, ¿verdad? Fue puesto también en prisión, fue puesto en el cepo, también por causa de su fidelidad a Dios. Estoy hablando del profeta Jeremías, que predicó entre 600 y 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Puedes mirar cómo aquellos que quieren servir a Dios quedan o quedamos, para incluirnos todos, expuestos a sufrir aflicción a causa de su fidelidad a Dios. El escritor, por ejemplo, de la carta a los Hebreos nos recuerda el sufrimiento de varios creyentes, varones y mujeres, que a lo largo de la historia dieron literalmente su vida por causa del Evangelio. Firmes a sus convicciones, prefirieron ser muertos antes que renunciar a su fe en el Señor. Y por eso en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, miramos en el verso 36 en adelante, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, dice el escritor, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Me llama la atención la frase con la que describe a estos creyentes. El mundo no era digno de gente así. Quizá ahí esté una de las razones por las cuales nosotros miramos como de manera ya muy marcada, muy progresiva, muchos hermanos nuestros están durmiendo, particularmente en este tiempo. Pero aquí estamos nosotros, hermanos. Aquí estamos por la gracia de Dios. Y mientras estamos, hemos de sufrir aflicción, como bien se nos advirtió Jesús a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Así que no mentimos, yo no miento, ni tampoco suavizo el evangelio para quedar bien o para que no sea tan duro. Yo predico la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo eso. Pero también nos está diciendo lo siguiente, que en la aflicción el creyente alaba a Dios. Verso 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué pasaba con los presos, hermanos? Lee, por favor, qué pasaba con los presos. Dice el texto, los presos los oían. ¿Está alguno afligido? Ore a Dios. Está uno alegre, cante alabanzas. Bueno, a medianoche estaban orando Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Notemos, hermanos, la actitud de Pablo y de Silas en medio de esta terrible circunstancia. Sus cuerpos ya adoloridos por el azote que han recibido, sus fuerzas ya mermadas, escasas tal vez, sus pies están asegurados en el cepo, no se pueden mover.
¿Quién tendría de nosotros el ánimo, la voluntad de alabar a Dios en medio de un escenario como el que están viviendo estos hombres? ¿Y cuál sería también, es interesante pensar, cuál sería también la opinión de los demás presos que en medio de su dolor y agonía los escuchan a este par que están orando y que están alabando al Señor? Quizás más de uno de estos presos llegó a pensar, bueno, estos cuates, así como decimos coloquialmente, estos cuates, estos hombres, de verdad están chiflados, de verdad están locos. ¿Qué les pasa? ¿Qué no están viendo las situaciones en las que estamos metidos y todavía se ponen a cantar? Me gustó como un comentarista ilustra muy bien y nos pone en una dimensión de meternos a lo que estaban viviendo Pablo y Silas esa noche. Dice así: el olor a orín y excrementos era nauseabundo. La humedad impregnaba cada rincón de la cárcel y la falta de luz abrumaba. El cepo apretaba fuertemente y la privación de libertad injusta volvía más terrible todo. Imagino que Pablo miró a Silas y le guiñó un ojo. Y Silas sonrió de forma tímida mientras caían sus lágrimas. Una oración de fe inundó de paz la medianoche que cubría el cielo negro sobre sus hombros, y los otros presos vociferaban groserías y se burlaban de esos dos locos enamorados de Jesús. Los habían azotado con varas, por lo que sus espaldas estaban al rojo vivo. La crueldad romana se reflejaba en las llagas abiertas que dejaban al descubierto la carne que, mezclada con la sangre y el sudor, se adhería a las pocas ropas que cubrían sus cuerpos. El dolor era irresistible. Moverse, un tormento. De pronto, en medio de tan atroz padecimiento, Pablo comenzó a entonar un salmo y la prisión se llenó de paz y luz. Silas se unió al canto, sintiendo que su corazón rebosaba de alegría. Danzaba, dice el autor. Alabar a Dios, hermanos, protege la mente y el corazón, de modo que no caigamos presos de la desesperación. Si pensamos por un momento la circunstancia por la que estaban atravesando Pablo y Silas, pero pensamos también cómo el Señor los estaba observando, cómo el Señor estaba pendiente de lo que sus hijos estaban padeciendo y mirando la respuesta de ellos ante esa circunstancia, que a todas luces, hermanos, es una injusticia. Nuestra humanidad seguramente, nuestra carne seguramente se quejaría, reclamaría a Dios: ¿por qué, si andamos haciendo tu voluntad, por qué permites que pasemos por estas cosas? Tal vez nos molestaríamos, tal vez desearíamos escapar y no afrontar la realidad presente por la cual estamos nosotros viviendo en estos momentos. Susana Spurgeon, esposa de Charles Spurgeon, en algún momento escribió esta frase que me parece maravillosa para el tema que estamos analizando en este momento. En el momento en que atravesamos cualquier proceso o dificultad, nuestro primer pensamiento no debería ser ¿cómo puedo escapar? O ¿cómo puedo disminuir el dolor de esto? Sino debería ser ¿cómo glorifico a Dios de la mejor manera en esto? Por su parte, su marido nos dice lo siguiente: el amor de Jesús no nos separa de las necesidades y de las debilidades que son comunes de la vida humana. Los hombres de Dios siguen siendo hombres. Cuando estoy diciendo hombres, hablo de hombres y mujeres, ¿sí? El pacto de gracia no es una carta de privilegio que nos exima de las enfermedades que se presentan en nuestra vida, cualquiera que ésta sea: reumatismo, tisis, asma, decía Spurgeon, hoy podríamos decir COVID. Los males corporales que nos sobrevienen por causa de nuestra carne nos acompañarán hasta la tumba. Pues Pablo dice: los que estamos en este tabernáculo, hablando de nuestro propio cuerpo, gemimos esperando ser revestidos
de nuestra habitación celestial. A veces, hermanos, estamos tan sumergidos en la desesperación, en la aflicción, que olvidamos el alcance poderoso que puede tener una oración o nuestra alabanza para transformar la circunstancia y llevarnos a la luz de la libertad. Puede ser que la experiencia que tuvo Pablo, que tuvo Silas a medianoche, a la hora de mayor oscuridad, a la hora que hay menos luz, en ese lugar sombrío, en ese lugar lúgubre, nos inspire a nosotros también a alabar a Dios, a cantarle un himno a Jesús cuando nuestro corazón desfallezca, a cantarle con júbilo, haciendo a un lado la queja. Ahora quiero decirte que no solamente produce un bienestar, el canto, la alabanza a Dios, no solamente nos libra de caer presos de la desesperación o de la queja o de la murmuración o de la insatisfacción, sino que también la alabanza crea, escúchame con atención, crea el ambiente propicio para que se predique el evangelio. ¿Por qué iniciamos nosotros alabando a Dios? ¿Por qué no iniciamos directamente con la palabra? La alabanza tiene un poder, hermanos, que quizá no hemos descubierto del todo, pues no nos hemos atrevido a alabar a Dios bajo cualquier circunstancia. Pero el verso 26 dice que cuando ellos estaban orando y alabando a Dios, en ese instante, en ese momento, vino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso no fue un hecho aislado, hermano. Eso no fue algo fortuito, eso no fue una obra de la casualidad. Ese es Dios en control de todo. Y cuando Silas y Pablo oran a Dios, que se manifieste el Señor, que les brinde la gracia para soportar la situación por la que están pasando, y comienzan a alabar a Dios. Comienzan a cantarle a Dios, comienzan a derramar su corazón en adoración a Dios, en alabanza. Dice el texto que mientras ellos adoraban a Dios, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas se soltaron, el cepo se abrió también, todos fueron libres. ¡Qué glorioso! Qué glorioso momento estamos mirando aquí. Es un hecho portentoso que hizo que el carcelero amenazara con quitarse la vida debido a que pensaba que ya todos se habían ido. No, pues se abrió la cárcel, todos son libres, seguramente ya todos se fueron. ¿Quién va a querer quedarse? Pero eso no fue así. Si alguno se hubiera dado la fuga, seguramente lo hubieran ejecutado. Para que no lo ejecutaran, y él pensando que se habían ido, que habían huido, dijo, mejor me quito la vida. Pero no fue así. Podemos observar que la alabanza ha creado un motivo para que se abra el espacio, para que demos testimonio de nuestra fe. Dice el verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y él entonces pidiendo luz. ¿Ves cómo no había luz? Oscuridad total. Pide la luz y dice, se precipitó adentro, fue rápidamente hacia adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser sano? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Y ellos entonces le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es el contexto de este pasaje que muchas veces utilizamos de manera equivocada. No digo que con mala intención, pero sí con mayor, necesitamos un mayor conocimiento de la palabra. Cuando ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, se manifiesta en los siguientes versos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios
Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Cuando alguien ve, hermanos, que no obstante el dolor por el que estamos pasando, que no obstante la situación por la que estamos atravesando, somos capaces de alabar a Dios, sin duda alguna, querrá saber por qué lo hacemos. La tendencia natural del ser humano es más bien renegar, maldecir o quizá autocompadecerse, pero el cristiano, por el contrario, alaba a Dios en medio de la aflicción y sigue confiando en la soberanía de su Señor. De tal manera que Job, por ejemplo, capítulo 13, verso 15, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Amén. Aunque él me matare, yo voy a seguir esperando en él, porque la alabanza, amados hermanos, no solo preserva nuestra mente y corazón de caer presa de la angustia o la desesperación, sino que también, hermanos, nos abre las puertas para la predicación del evangelio. Pedro les dijo a los creyentes de su tiempo, en el capítulo 3, verso 14 de su primera carta, 14 y 15 de su primera carta de Pedro. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La pregunta es, ¿cómo van ellos a saber la clase de fe que hay en nosotros? ¿Cómo van ellos a saber la clase de fe que nosotros practicamos o que nosotros vivimos si no es manifiesta y mayormente en los momentos difíciles? Pero Pedro le dice a sus hermanos, si ustedes padecen por causa de la justicia, son bienaventurados, son dichosos, son bendecidos. Por tanto, no tengan miedo, no tengan temor, más bien santifiquen a Dios y estén preparados para dar una defensa de la fe que hay en ustedes. En estos versículos del capítulo 16 de Hechos, miramos cómo Pablo y Silas no solo dieron gloria a Dios por sus circunstancias particulares, sino que también en ese momento el Señor les dio gracia para predicar el evangelio al carcelero y a toda su familia. Y bendito sea el nombre del Señor, esa familia creyó en Cristo. El pastor y predicador Charles Stanley dijo lo siguiente: como creyentes tenemos la seguridad de que Dios no permitirá que nos vengan adversidades a menos que sean para nuestro beneficio y con el buen propósito que Él tiene para nosotros. Esa, hermanos, es la seguridad del cristiano. Aunque Él me matare, yo seguiré confiando en Él. O como dijeron aquellos hombres que estaban siendo puestos para el horno de fuego. Bueno, mi Dios, decían ellos, puede librarnos, y aun si no nos libra, quiero que sepas, oh rey, no nos vamos a doblegar. Tenemos la seguridad de que el Señor está a nuestro lado, camina con nosotros, como miramos en mensajes anteriores. Por esta razón, entonces, el creyente alaba a Dios independientemente, hermano, de las circunstancias externas. Su gozo proviene de Dios y puede gozarse aún en medio de sus debilidades y sufrimientos. ¿Recuerdas a Pablo cuando dice, tengo un aguijón que me está causando malestar, que no me permite estar en paz, que no me permite disfrutar de la vida, y le he pedido al Señor no una ni dos veces, le he pedido 3 veces que la quite de mí? Pero el Señor no le dijo, sí, está bien, te la voy a quitar. Esto te causa problemas, lo voy a hacer a un lado. Esto es difícil para ti, te lo voy a retirar. El Señor no hizo eso. ¿Qué fue lo que sí hizo con Pablo? Me dijo el Señor, dice Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. Bástate mi gracia. Mi gracia, dice el Señor, es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco mi fragilidad y que sin Dios
nada soy, entonces yo me vuelvo fuerte en el Señor, fuerte en el Espíritu. Y entonces la alabanza en medio de la aflicción abre las puertas para que se pueda predicar el evangelio de salvación. Mira conmigo el verso 36 en adelante. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo dijo, no, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Algunos han interpretado que lo que Pablo estaba haciendo era una especie de orgullo, como diciendo, no, a mí no me van a tratar como cualquiera. Vienen ellos mismos y me sacan porque me sacan para guardar mi reputación. No es así, no es así. Lo que Pablo estaba procurando es que no hubiera ningún impedimento para que se predicara el evangelio libremente. Predicar el evangelio en el tiempo de Pablo como ahora no es ningún pecado. Pecado sería no hacerlo. Pero él está diciendo, si nosotros fuimos echados aquí por causa del evangelio, quiero que todo el mundo sepa que el evangelio no amerita la cárcel. Y entonces que nos saquen para que de alguna manera el evangelio sea reivindicado. No tiene que ver con la reputación de Pablo. Y dice el verso 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Verdad? Cometieron una injusticia creyendo que eran judíos, pero cuando Pablo dice somos romanos y cometieron un acto de injusticia, nos exhibieron públicamente, nos azotaron, ¿por qué causa? Ni siquiera nos enjuiciaron. Entonces ahora que vengan y que nos restituyan el agravio hecho, el perjuicio que nos hicieron, y sobre todo que el evangelio, repito, pueda seguir siendo predicado sin ningún impedimento. Y entonces dice el verso 39, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Por favor, salgan de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. A mí, hermanos, de verdad, este relato cada que lo leo me impacta de una manera tremenda, porque para cerrar este evento que miramos en el capítulo 16, todo lo que han pasado, todo lo que han sufrido, todo lo que han tenido que aguantar y todavía tienen la fuerza, el espíritu para consolar a sus hermanos, para confirmarlos en la fe. Alabado sea el Señor, hermanos. La prueba superada, la aflicción superada, nos dará la gracia divina para poder confirmar a nuestros hermanos. No obstante el dolor y la tribulación, hermanos, la gracia divina capacita al creyente para poder consolar a sus hermanos. Esta es la enseñanza de Pablo a los creyentes corintios, por ejemplo, en la segunda carta, capítulo 1, versos 3 y 4. Segunda a los Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Quien ha padecido sabe lo que se siente, sabe consolar. Quien ha llorado sabe secar las lágrimas. Quien ha gritado en algún momento por alguna circunstancia sabe también guardar silencio. Por ejemplo, los que han sufrido la muerte de un ser amado, los que han sufrido la muerte de un hijo, son los que en Dios están más capacitados para consolar a los que están sufriendo una pérdida similar. Los que hemos tenido la pérdida de un padre, sea padre o madre, somos los más capacitados para consolar a otro que ha pasado por una situación similar. El punto es que nosotros hemos recibido consolación de parte de Dios y estamos capacitados entonces para consolar a otros. Nosotros que hemos sido heridos, sabemos también curar a los que son heridos. Nosotros que hemos sido vendados, sabemos también, hermanos, vendar a nuestros hermanos. Así que tú y yo y muchos otros creyentes que hemos experimentado el consuelo de Dios en medio de las pruebas, estamos capacitados para consolar a otros.
El dolor nos ayuda muchas veces para darnos cuenta que necesitamos recordar que somos humanos y por lo tanto somos frágiles y somos totalmente dependientes de Dios. Somos muy vulnerables. Si tú has sufrido algo en concreto, úsalo para ayudar a otros que están sufriendo de la misma manera que tú. Consuela al otro con el mismo consuelo que has recibido. Los hermanos sufrieron cuando se enteraron y cuando miraron cómo los estaban maltratando y cuando escucharon que los metieran en lo más profundo y que les aseguraran los pies en el cepo, pero en ese tiempo también ellos oraban seguramente por ellos, ellos alababan a Dios y el Señor responde, y cuando ellos llegan, así como estaban todos maltrechos, todos malheridos, todavía tienen la fortaleza en el espíritu para consolar a sus hermanos, para confirmarlos en su fe. Ignoro, hermano amado, ignoro en qué condiciones te encuentras hoy, pero es muy probable que tú también te sientas con los pies en el cepo y en lo más profundo de la prisión. Tal vez por el desempleo, por el recorte en tu salario, por la enfermedad, por el confinamiento, por la ansiedad de qué será el día de mañana, por el temor a que te vayas a contagiar, por la tristeza porque no podemos reunirnos en el templo, porque hay desánimo en nuestro corazón, porque anhelamos mirar a nuestros hermanos, abrazarlos, besarlos, porque no hemos podido visitar a nuestra familia. Tal vez hay dolor en el corazón por la pérdida de un ser amado, porque no hemos podido despedirnos de la mejor manera, no hay un acompañamiento presencial, se tiene que hacer de manera virtual, o desilusión porque, como yo decía la vez anterior, no se pudieron concretar nuestros sueños, nuestros anhelos, que de la manera que como lo esperábamos. No sé la situación por la que estás pasando, pero sí te puedo decir algo de parte de Dios en esta tarde: no estás solo. El Señor camina con nosotros, el Maestro está entre nosotros, el Señor está a tu lado, así que alábalo por su gracia. Con seguridad, hermano, yo te digo, el Señor no nos ha dejado solos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca has estado solo, porque Cristo sufrió, Cristo padeció como nadie en la historia, de una manera también injusta, inmerecida, y quién mejor que Él para entender lo que estamos tú y yo atravesando: las dificultades, las adversidades, las aflicciones. No se sorprendan, les dijo Pedro a los creyentes, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña estuviera pasando. Más bien gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Estoy leyendo primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12 en adelante. Gócense porque son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria ustedes se gocen con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Tú también, como Pedro, como Pablo, como el mismo Maestro, alaba a Dios en medio del sufrimiento. Alábalo por su fidelidad, alábalo por su bondad, alábalo por su poder, alábalo por su sabiduría, alábalo por su santidad, alábalo por su majestad, alábalo porque no nos paga conforme a nuestros pecados, a nuestras iniquidades. Alábalo porque su poder se magnifica en medio de nuestra debilidad. Reconoce hoy, hermano, que tu vida, tu placer, tu gozo, tu experiencia son independientes de las circunstancias que pasan a tu alrededor, aún de las que te pueden llegar a suceder a ti. Abraza en esta tarde el consejo de Pablo desde su encarcelamiento. Ora a Dios y alaba a Dios. Y le dijo a los filipenses: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo: regocijaos.
cómo en medio de una circunstancia tan difícil, privado de su libertad, sin poder compartir con quien él anhelaba en su corazón, pero él les dice, regocíjense en el Señor siempre, y se los digo otra vez, regocíjense. Entonces, aprendamos, hermanos, a proclamar la fidelidad del Señor mientras aún estamos en el cepo. No esperemos a salir del cepo para empezar a alabar a Dios. Ahora que estamos metidos en el cepo, alabemos a Dios. Ahora que estamos en prisión, alabemos a Dios. Ahora que estamos en aflicción, alabemos a Dios. Me mostrarás, decía el salmista, la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Solamente así, alabando a Dios en la adversidad, alabando a Dios en medio de la tribulación, de la aflicción, podremos ofrecer al Señor una ofrenda que sea sumamente agradable, sumamente grata. Comienza a cantar, comienza a alabar. No esperes a sanar para comenzar a alabar. No esperes que el problema se resuelva para comenzar a alabar. Ahora, ahí, en la prisión, en lo más oscuro, en la hora más oscura, con tus pies ahí en el cepo, privado de tu libertad, privado de tu goce, de tu disfrute terrenal, estoy diciendo, es ahí donde hay que empezar a alabar a Dios. Por eso me gustó este canto. Bendice, oh alma, a tu Creador. Por eso iniciamos con el canto que iniciamos. No importa lo que estés pasando, tú alaba a Dios. Ninguna alabanza ofrecida a Dios se quedará sin respuesta. Invócame, dice el Señor, en el día de la angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. Tú vas a ofrecerme alabanza. Así que cuando eres capaz de alabar a Dios, cuando eres capaz de adorarlo, en medio de las pruebas más terribles, suceden milagros. Milagros inesperados. Uno de ellos es, comienzas a sentir gozo en tu corazón. Se apodera de ti una paz inmensa que guardará tus pensamientos, tu corazón en Cristo Jesús, una paz que nadie puede dar, la paz que solo viene de Él. Este gozo que yo siento en mi alma, dice un canto, solo Cristo me lo pudo dar. Cuando tú tienes entonces la convicción de que Dios tiene todo bajo control, comienzas a tener paz en tu corazón y la alabanza comenzará a brotar de manera natural. Es muy significativo ver en la vida de aquellos que han sido transformados por el poder del Evangelio cómo pueden impactar a los que están a su alrededor. Tú comienzas a cantar y los que están a tu lado comenzarán a cantar también. No esperes a que el otro empiece. Empieza tú a cantar, empieza tú a alabar, desde ahí, desde donde te encuentras, comienza tú a sacrificar alabanza al Señor. Abre tu boca y dilo, que te escuchan los presos, ¿qué importa que te escuchen? Al contrario, que te escuchen los que están a tu alrededor, tus vecinos, que te escuchen y que digan, bueno, no sé por qué está cantando si no puede salir, si está enfermo, si tiene a su familiar en el hospital, si acaba de fallecer un ser amado, ¿cómo está cantando eso? ¿Cómo está alabando? Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. ¿Cómo es posible que el cristiano está cantando? ¿Cómo es posible que el cristiano está alabando? Sabes, hermano, en la historia de la iglesia, los mártires morían alabando a Dios. Así nada más. De ese tamaño, de ese calibre, estamos hablando en este momento. Ellos iban rumbo a su muerte inminente y en lugar de, ay no, pero ¿por qué? Hoy, ayúdame, hoy, mira que ellos iban cantando a Dios, alabando a Dios. Quizá cantaban más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. No lo sé, hermano, ellos iban cantando, ellos iban alabando a Dios. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. No lo sé, hermano, pero ellos cantaban. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. No lo sé, pero ellos iban cantando. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad
incomparables. Y los que están alrededor se preguntarán, ¿por qué está alabando? Y si no son creyentes, el Señor te dará la oportunidad para que a través de esa alabanza ellos reciban el mensaje del Evangelio de tu propia boca. A eso se refiere Pedro cuando dice que haya en ti una fe y una razón que dar cuando te pregunten, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿No hacían eso con los discípulos de Jesús? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué tus discípulos no oran? ¿Por qué tus discípulos? ¿Por qué nosotros alabamos? Quiero concluir con esto. Amado, nosotros somos portadores de consuelo, como lo eran Silas, como lo era Pablo, para los otros que están en prisión. Así que cuando alabamos a Dios, no solamente nosotros somos beneficiados, como ya mencioné, sino también nuestra familia. El carcelero fue salvo él y toda su casa, y se gloriaron de haber recibido el Evangelio en esas circunstancias. Y entonces Pablo y Silas, confiando en que todas las cosas nos ayudan para bien, esto es conforme a los que hemos sido llamados por su propósito, con esa confianza, con esa convicción, se nos predicó también al mediodía que Dios sigue siendo Dios, sigue estando en control. Señor, no sé por qué estoy pasando por esto. Señor, no sé por qué me despidieron de mi trabajo. Señor, no sé por qué mi familiar se enfermó. Señor, no sé por qué se murieron. No sé por qué esto, no sé por qué aquello. No lo sé, pero no nos corresponde a nosotros saber, sino alabar a Dios. No lo sé, pero alabo. No lo sé, pero creo. No lo sé, pero sigo confiando. La gente sigue como aquellos presos, escuchando a los creyentes. ¿Qué escucha de nosotros? Sería la pregunta. Alabar a Dios y adorarlo en medio de la aflicción es reconocer que la victoria ya nos ha sido dada. Llegará. Estamos plenamente confiados en la soberanía de Dios, su poder, su autoridad en todas las cosas, y que sus caminos son mejores que los míos y su sabiduría infinitamente superior a la de cualquier ser humano. Y cuando reconocemos lo que Él es y lo que Él hace, no hay otra cosa, hermano, más que alabarlo. Concluyo con este pasaje. Salmos 34, del 1 en adelante. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En los tiempos buenos, sí. En los tiempos malos, también. En los tiempos de salud, sí. En los tiempos de enfermedad, también. En los tiempos cuando hay vida a mi alrededor, como también cuando hay muerte. En los tiempos cuando hay prosperidad económica, como también cuando hay escasez, el contentamiento. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Alabanza, alabanza, alabanza. En Jehová se va a gloriar mi alma y lo van a oír los mansos, se van a alegrar. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Amén. Alaba a Dios en medio de la aflicción. Que Dios te bendiga. Bendiga su palabra. Es un tiempo para que nosotros podamos precisamente alabar a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Bendice, alma, a tu Creador y alaba a Dios. Alaba al Señor por lo que Él es y hace. No entiendo, pero yo alabo. No comprendo, pero yo alabo. Estoy sufriendo, pero yo alabo a Dios. No te canses de alabar. No te canses de alabar. Voy a poner este canto. Mientras los leo, si tú lo sabes, cántalo. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser
feliz. Confía mi corazón en ti, reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz en ti. Confía mi corazón en ti, reposa. Cántale, hermano. Mi ser, descansa. Solo en ti, Señor, solo en ti. Puedo ser feliz. Porque sé que estás orando, Señor. Porque sé que estás orando. Tu perfecta voluntad. En mi vida estás orando. Tu perfecta voluntad. Y confía. Se lo puedes decir al Señor como un suave murmullo. No solamente alabamos a Dios con toda la voz en el pecho hasta quedar afónico, pero si así fuera, gloria a Dios. Pero también puedes alabarlo con un sonido suave, reconociendo precisamente lo que está diciendo esta letra. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser puede ser feliz. Porque confío en ti, porque yo sé que tú estás obrando. Hermano, el Señor está obrando en medio de la circunstancia que estás viviendo. El Señor está obrando en medio de tu dolor. El Señor está obrando en medio de tu enfermedad. El Señor está obrando en medio de tus pérdidas, en medio de tu aflicción, de tu carencia. El Señor está obrando, hermano. Reconócelo hoy. El Señor está en control de todo. Y Él está obrando su perfecta voluntad. Así que disfrútalo, hermano, y cántale a Dios, alábale a Dios, reconócelo en todos sus caminos. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad. En mi vida, Señor, lo estás haciendo. En la vida de mi familia. Estás obrando. Tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Amén. Quizá atravesaste por las horas más oscuras. Quizá creíste que todo se terminaba, pero Dios sigue obrando. Dios sigue trabajando a tu favor. Dios sigue obrando en la vida de sus hijos. Por eso alábalo. De verdad. Tan pronto como comiences a alabar, verás la manifestación poderosa del Señor. No es brujería. Es palabra de Dios. Ahora voy a poner el canto para que puedan ustedes expresar si hay alguna gratitud especial, alguna solicitud. Y que podamos juntos alabar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, porque solamente Él puede hacer esto posible. Este es un canto que se llama Blessing, la bendición,
Recuerdas que te dije que se unieron varios cantantes cristianos para grabar este canto. Mientras se escucha de fondo, yo leo aquí las interacciones. Si hay gratitud o petición, hermanos. Que extienda su amor y te muestre favor. Usted mire con agrado Y te dé paz. Seguimos orando. Dios te guarde y bendiga, que extienda Por todos nuestros hermanos en necesidad, en aflicción. Su hermana Nelly, nuestra hermana Esperancita, los hermanos de la familia Lechuga, por ver en su embarazo, que Dios les siga bendiciendo. Quiero mandar un saludo muy especial. No sé si me está escuchando mi hermano Juan Luis, pero quiero decirle que Dios sigue obrando, hermano. Lo que Dios esté haciendo en su vida es motivo para darle gloria a Dios. Le abrazo a la distancia. Sé que usted sintoniza estas transmisiones y sé las aflicciones por las que está pasando usted y su familia en estos momentos. Pero que ahí donde usted esté, el Señor lo siga usando para su gloria. Alabe al Señor y Dios seguirá abriendo puertas. Ya lo leí en esta semana. Leí lo que Dios está haciendo a través de usted, compartiendo el Evangelio ahí. Ese es uno de los propósitos por los cuales Dios lo tiene ahí, hermano. Dios le bendiga. Oramos por usted y su familia. Saludos a mis hermanos que se han conectado desde Estados Unidos. Dios les bendiga. Dios les guarde, hermanos. Hermanos de otras congregaciones también. Dios les bendiga. Claro que sí, hermana Nelly. Gloria al precioso nombre de Cristo, por siempre y para siempre. Amén. Gracias a Dios por la vida de mis hermanos, hermano David Lechuga. Estamos en esas peticiones, hermano. No se nos olvida. También damos gracias a Dios por la salud de Madi. También, claro que sí, damos gracias a Dios por la vida de Saraí González, por la vida de la familia. El Señor ha sido fiel, para siempre su misericordia. Seguimos orando. Dios les bendiga. Amada familia González Esquivel. Dios bendiga a tu mami, Ginés, conforme a la voluntad de Dios. No lo perdamos de vista. Dios bendiga, hermana Gavina. Gracias a Dios por sus bondades. Oramos por el señor Constantino también. Hermana Chayito Rojas, Dios le bendiga. Su vecino que está enfermo. Oramos. Gracias a Dios, Junior. Dios te bendiga. Un abrazo. Hermano Suri Gutiérrez, Dios te bendiga. Pronto, hermano. Nuestra hermana, que también se conecta desde Estados Unidos, su hermana Eli Lechuga, Dios le bendiga. Pastor Israel, Dios le bendiga también. A su familia y su congregación. Tomemos esta bendición, hermanos, para cada uno de nosotros en esta tarde. Dios les bendiga. Oramos también por nuestra hermana Blanquita de la Garza, su prima Victoria, nuestra hermana Cristi también, nuestra hermana Esperancita, por Dante, su compañerito de Eli,
por nuestra hermana María Luisa y su familia, por nuestra hermana Estela Martínez y toda su familia, por su abuelita de Diego, por su hermana Lupita Cortés, por su mamá de Eli, por su hermana Soledad. Oramos también por su hermano Gabriel, su hermana Lilia, su familia. Oramos también por nuestros hermanos que salen a trabajar. Oramos también por aquellos que han tenido pérdidas, que Dios les siga consolando. En esta semana hubo más decesos, seguimos orando. No bajamos la guardia, seguimos orando. Seguimos clamando al Señor. Pero no dejes de alabar, hermano. No dejes de alabar. El templo está cerrado, la iglesia sigue de pie. Así que vamos a orar. Vamos a poner en manos de Dios estas gratitudes, estas peticiones, y que el Señor siga siendo manifiesto en nuestra vida y nosotros podamos seguir alabando su precioso nombre. Oramos también por nuestra hermana Dolores Josué, claro que sí. Tu querida suegra, tu amada suegra, amada por nosotros también, oramos por ella. Oramos también, lamentamos mucho el deceso de su hermana, de tu mamá, copastor Ricardo. Que el Señor les dé consuelo. Y también a la familia Ramírez Ortiz, vecinos tuyos, ha fallecido la cabeza de esa familia. A nuestro alrededor hay olor de muerte, hermanos. No lo podemos negar ni debemos hacerlo. Pero para los que hemos creído en Cristo, olor de vida para vida, hermanos. Alaba a Dios, alaba a Dios. Mientras haya aliento en ti, alaba a Dios, porque los que descienden al Seol no te alabarán, como yo lo hago hoy, que estoy entre los vivos. Así que, hermanos, no nos cansemos de alabar al Señor. Si alguien sigue escribiendo en el transcurso de esta transmisión, hasta que se cierre, nosotros seguimos orando, y posterior a él seguimos orando, porque sé que algunos hermanos nuestros también escuchan este mensaje, y bendigo a Dios por eso, y ruego al Señor que esta palabra sea palabra de bendición, de edificación para su vida y de consuelo también. Así que oramos a nuestro Dios en esta hermosa tarde. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, en esta tarde, Señor, elevamos nuestra voz. ¿Cómo no hemos de hacerlo, Señor, si tú eres bueno? Si tu misericordia es para siempre. Por la noche estará el llanto, pero desde ahí tú ya estás trabajando. Así como Pablo y Silas en la prisión, con todo en contra, y ellos abren su boca para alabar, y ellos abren su boca para orar, y ellos claman desde lo más profundo de su ser a ti, Señor, que estás en control de todo. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí tu diestra de poder, Señor, nos sigue sosteniendo. Hasta aquí, Padre, nosotros seguimos siendo confortados. Sigue habiendo alimento en nuestra mesa. ¿Cómo? No lo sé, Señor. Pero tú sí lo sabes. Sigue habiendo bendición. Sigue habiendo risas. Pero también, Señor, reconocemos la realidad que sigue habiendo enfermedad, que sigue habiendo sufrimiento, que sigue habiendo muerte. Pero tanto en lo uno como en lo otro, Señor, nosotros queremos alabarte. No esperamos, Padre, que esto pase para comenzar a alabarte. Ya te alabamos desde ya, Señor, porque esto pasará. A su tiempo pasará. Y reconocemos, Señor, tu bondad en nuestra vida. Reconocemos, Señor, tu poder en nuestra vida. Reconocemos, Señor, que sin ti somos nada. Te damos muchas gracias por la recuperación de quienes han estado enfermos, por la bendición del trabajo de nuestros hermanos, porque guarda su entrar, su salir, porque
Bendice su hogar, bendice su vida, bendice su familia. Y también te pedimos, Señor, que aquellos que están hospitalizados, que aquellos que están en enfermedad, puedan seguir teniendo la fuerza, Señor, de alabar tu nombre y predicar tu evangelio, y su familia reconozca también tu bondad en medio de esta adversidad. Que aquellos que han tenido, Señor, en estos momentos un deceso, sea que te conozcan o no, Señor, al escuchar las alabanzas, sean ellos también motivados a alabar tu nombre. Te pedimos, Padre, tengas misericordia de nosotros y de nuestra familia, de nuestras congregaciones, de nuestras comunidades, pues algunos, Señor, son enfermos, vecinos, familia, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Y te pedimos, Señor, que tu bendición también los alcance a través de nosotros, los creyentes. Concédenos, Señor, la gracia de nunca callar tus bondades. Estamos en el cepo, estamos en lo más profundo, en lo más oscuro, pero seguimos alabando tu nombre, Señor. Te seguimos reconociendo y te pedimos que sigas bendiciendo nuestra nación, las naciones vecinas. Hay mucho pueblo tuyo en todo el mundo y por eso, Señor, levantamos un clamor de alabanza. Tu palabra dice, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Señor, queremos alabarte. Que tu alabanza esté de continuo en nuestra boca. Que se aleje, Señor, la murmuración, la queja, el reproche, la amargura, y que brote siempre, Señor, alabanza de continuo en nuestra boca como una fuente, Señor, de alabanza. Tu palabra dice que el que cree en ti, Señor Jesús, de su interior brotarán ríos de agua viva que salten para vida eterna, y que esa agua viva no solamente sea guardada para nosotros, sino que también, Señor, en sentido figurado, pueda salpicar, mojar, empapar a todos los que están, Señor, a nuestro alrededor. Oramos, Padre, por quienes se han enlazado en esta transmisión. Oramos también por quienes no han podido hacerlo. Y oramos, Señor, por quienes lo han de hacer posteriormente. Cuando nuestro Señor Jesucristo oraba por sus discípulos, Él decía, ruego por ellos y por la palabra de ellos y por los que han creer en la palabra de ellos después. Y son bienaventurados los que creerán sin haber visto. Se refería a nosotros, Señor. Muchas gracias, porque este testimonio no se quedó guardado, sino que fue compartido. Así hoy, Señor, es nuestro turno en esta generación que nos toca vivir, ser quienes proclamemos las buenas nuevas de salvación. Llevamos esperanza, llevamos vida, llevamos aliento y llevamos consuelo, Señor, con el mismo consuelo con que hemos sido nosotros consolados. Te alabamos, Padre, te reconocemos y te pedimos que tu gracia no sea suficiente. Si no quitarás de nosotros la aflicción, nos gloriaremos en nuestra debilidad, porque cuando más fuertes somos es porque hemos sido más débiles, Señor. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendice y prospera tu palabra, y bendice y prospera tu pueblo, y bendice y prospera a los que sirven, Señor, al frente de nuestra iglesia, en cualquier nivel, en cualquier parte de este país y de este mundo. Y también, Señor, a nuestros líderes, que sin duda alguna les ha tocado lidiar con una situación muy compleja. No es solamente la salud, es también el aspecto social, emocional, también, Señor, económico. Son muchas cosas las que se han visto afectadas, pero que no se ve afectado nuestro gozo, que no se altere, Señor, nuestra alabanza. Todos los días hasta nuestro último aliento. Recibe la gloria, recibe la honra, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y perdona nuestros pecados. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación activa y constante de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor, hermanos, les bendiga, que el Señor les prospere, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que Dios siga manifestándose. Oraremos también por nuestra hermana Lupita. Oraremos también por tu hermana
Conchita, oraremos por Abril, que por motivos de trabajo saldrá. Que Dios te bendiga y bendiga también a tu hermana y a tu familia, y que Dios conceda el trabajo a aquellos que no lo tienen, para la gloria de su nombre. Amados hermanos, yo les amo profundamente y lloro por ustedes. Les envío un abrazo cálido, fraterno, a cada uno de ustedes, anhelando el tiempo que el Señor nos permita volver a vernos. Si no en esta vida, sí en el reino. Que Dios les guarde. Voy a dejar unos segundos más la transmisión. Quiero que nos despidamos con esta alabanza. Pueden seguir escribiendo sus peticiones y gratitudes, porque tenemos reunión de oración mañana temprano. Y toda la semana seguimos orando por esto. Alaba, hermano. Simplemente alaba. Estás llorando al lado, en la fe al lado, estás sufriendo al lado, no importa nada, tu alabanza en su Dios a tu frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Y en la puerta nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo que no se desvía. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Entender lo que Dios está. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, mis amados hermanos. Les voy a compartir el link de este canto para que el que quiera lo pueda repetir todo y todo el tiempo. Imagínate, hermanos, si no alabáramos a Dios ahorita, ¿cómo lo haremos de día y de noche? Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Pasa a vosotros.